Me tomó alrededor de 1 año y medio planificar todos los aspectos necesarios para la realización de mi último gran espectáculo. Tuve la enorme fortuna de que los poderosos banqueros de mi ciudad aún conservaban la fe, que durante los tiempos de grandes riquezas tuvieron a mi palabra, y obtuve una enorme cantidad de dinero en préstamos. Vendí las pocas posesiones que aún tenía, cobré las deudas, cobré favores y empeñé mi nombre artístico junto con las regalías de mi performance, todo esto con el objetivo de obtener los recursos necesarios para que no quedara un solo rincón en todo el país sin enterarse de que el mimo que maravilló a los emperadores y reyes, el mimo que puso en el mapa a este pueblo, trascendiendo las fronteras con su excepcional espectáculo, daría un último show. Evidentemente no tenía ningún interés en obtener ganancias de esta presentación. Sabía que no iba a pagar todos los préstamos que adquirí, ya que el día del espectáculo sería el último día para mí. Inundé la ciudad con propaganda, ofrecí la entrada de manera gratuita, estaba en todos los diarios, en las voces de todos los comunicadores, con un solo objetivo en mente: que la mayor cantidad de personas asistieran a presenciar algo muy distinto de lo que esperaban. No sería un simple show, el cual prometía en su publicidad cambiaría la vida de todas las personas que lo presenciaran, sino que estaban asistiendo a una procesión, a la absolución de una triste alma que por fin encontraría libertad, o tal vez presenciarían el peor pecado que un hombre haya cometido al rebelarse contra la voluntad de los dioses. Todas las personas presenciarían mi venganza. Se montó un enorme escenario en la plaza de toros más grande de la ciudad. Con gran alegría pude ver que todos los asientos fueron ocupados. Comprobé que aún recordaban la fascinación que regalé al mundo, a pesar de haber pasado tantos años. Justo antes de iniciar, aguardaba en mi camerino, mirando fijamente los guantes, y en una fulminante introspectiva me gustó conocer la nueva esencia que se había encarnado en mi mente. Ya no era una persona con miedo, ya no había más dolor. Creo que cuando una determinación tan aguda como la que a mí me inundaba en esos momentos mueve a los seres humanos, todas las cosas son ignoradas en un segundo plano. No podía recordar otro momento en el que estuviera en un estado tan absoluto de paz. Abrí el pequeño recipiente donde siempre guardé el maquillaje de mimo, y a pesar de haberlo hecho en innumerables ocasiones, esta vez había algo peculiar. Era la segunda vez en la que me invadía un sentimiento de nostalgia al pensar que estaba llenando mi rostro con ese polvo blanco por última vez. El tiempo se consumió más rápido de lo que me era posible percibir, y sin esperarlo, tocaron 3 veces a la puerta de mi camerino, anunciando que la segunda llamada había sido emitida. Ese era el momento en el que el nerviosismo me hacía víctima de su influencia, pero no esa vez. En cambio, una idea surgió en mi mente, ya que sabía perfectamente que él estaba mirando en mis pensamientos. Podía sentir cómo se burlaba de todos mis planes. Él fue consciente, quizá antes de lo que fui yo, de las intenciones que tenía de destruirlo. ¿Cómo podría entonces anticiparme a algo que me supera en razón y en mi propia existencia? Minutos después, pude escuchar cómo llamaron nuevamente a la puerta del camerino. Era la esperada tercera llamada. Me puse de pie y caminé hacia la entrada de la plaza. Pude notar cómo todas las personas dejaron de moverse, cómo el poderoso estruendo de los gritos del público se silenciaron, e incluso pude notar cómo algunos objetos que debieron encontrarse con el suelo estaban suspendidos en el aire. Después de un parpadeo, ahí estaba él, frente a mí. Lo primero que pronunció fue la razón de todo el entendimiento que me hizo tomar la decisión de lo que pasaría en ese lugar. ¿De qué se alimentan los dioses?, preguntó, y pude sentir que cada molécula de mi cuerpo vibró por la resonante voz que emitía. Yo no respondí, solo lo miré. Sabía que no era necesario. Sabía que él podía escuchar el conjunto de todo lo que pudiera haber generado mi mente, desde el día en que nací hasta ese instante.
Al notar mi silencio continuó diciendo: nadie mejor que tú conoce las limitantes de los seres humanos cuando los comparas con nosotros. ¿Qué es lo que te motiva a seguir? Eso que me motiva, respondí. Tú lo conoces, porque es la razón por la que estás aquí. Sabes que no voy a fallar. Tu debilidad es justo tu infinito poder. Ni siquiera tu propia voluntad puede estar por encima de ustedes mismos. Tal vez, con todo el dolor que infringieron en mi mente, hicieron que me diera cuenta de esto. Su propia influencia lo superó. Tal vez puedes conocer cada aspecto de la vida de todas las personas en el mundo en un instante, pero no conoces los límites de tu propio poder. Ahora entiendo que hay cosas que no puedes controlar, cosas que escapan de tu misma naturaleza, y por lo tanto, están en un plano distinto, fuera de donde ustedes tienen potestad. Levanté mis manos hacia él para mostrar los guantes que él mismo había unido a mi vida. Solo un objeto maldito como este, generado por las más oscuras ambiciones que un ser divino pudiera tener, podría hacerte sangrar. Con solo levantar uno de mis dedos, respondió, podría borrar tu existencia sin que la más ínfima partícula de tu cuerpo permaneciera en esta realidad, y en todo el universo no habría existido nunca nada relacionado a tu vida. Creo que ni siquiera viviendo 1000 vidas podría llegar a conocer los límites que tienen estos guantes, le dije. Son de verdad la materialización de la voluntad divina en el mundo de los hombres, y como lo mencioné antes, tu propio poder te supera. Sabía que tratarías de detenerme en este preciso momento, porque he sufrido en mi propia carne lo que la curiosidad los motiva a hacer. Entiendo también la razón por la que tu amenaza es dirigida a mi existencia, a pesar de que sabes que es muy poca la importancia que pongo en mi vida. Con el paso del tiempo, aprendí a identificar los lugares en los que te escondías, y tuve que mirar de cerca la enorme saciedad que sentías al ver los resultados de mis actos. Pude notarte en el miedo de mis hijos, en los ojos de mi esposa, cuando los asesiné. Pude presenciar cómo te alimentabas del sufrimiento y de mi agonía, cómo bebías de mis lágrimas y cubrías tus alas con su sangre. Ellos eran lo único que en esta tierra en verdad me importaba. Por esto no podía dejar que representaran un obstáculo para mi objetivo. Ahora que tu amenaza no puede ir dirigida a sus vidas, es absurdo que lo dirijas hacia la mía. Dime algo. ¿Por qué no simplemente borras mi existencia, como lo has dicho? Tu propio poder te supera, y tu apetito es voraz. Necesitas saber hasta dónde soy capaz de llegar. ¿Por qué no lo descubrimos juntos, viejo amigo? Empecé a avanzar hacia él y su figura simplemente se desvaneció frente a mí. El tiempo retomó su marcha natural, y pude escuchar de nuevo las palabras que el público me regalaba. Subí al escenario y me posicioné justo en el centro. Extendí los brazos hacia los lados hasta que alcanzaron su máxima envergadura. Miré al cielo y todas las personas presenciaron cómo mi cuerpo se empezó a elevar en el aire. Los aplausos estallaron con la fuerza de 1.000.000 de bombas, y mi cuerpo se detuvo al alcanzar los 10 metros de altura. Segundos después, un silencio abrumador lo cubrió todo. Permanecí inmóvil en mi posición, mientras las expectativas del público crecían sin medida. De repente, dibujé con las manos frente a mí una lanza afilada, y sin pensarlo o titubear, la lancé contra una de las personas en el público. Todos pudieron ver cómo la sangre brotó del pecho de aquella mujer, y entre gritos, poco a poco fue perdiendo el conocimiento. Las personas que estaban más alejadas a ella aplaudieron y aclamaron. Lo que pensaban era parte de un elaborado espectáculo, mientras que las personas que se encontraban más cercanas sabían que ningún performance se podía ver tan real. Segundos después, apunté sobre la cabeza de un grupo de alrededor de 50 personas, tratando de explicar con mis manos y gestos que había una enorme roca suspendida sobre ellos,
y que yo tenía en mi mano izquierda la cuerda que la sujetaba. Con mi mano derecha simulé sostener unas tijeras y corté la cuerda. Un estallido de sangre y vísceras alcanzó una altura tal que hasta mi maquillaje dejó de ser por completo blanco. Ahora mi rostro estaba manchado con la sangre de todos esos inocentes. A partir de ese momento, el frenesí no podía ser detenido. Con los movimientos más precisos que había protagonizado en cualquiera de mis espectáculos, invocaba el fuego más incandescente del infierno que calcinaba a las personas de algunas de las hileras principales del recinto, sin siquiera ser capaces de ver las llamas. Guillotinas invisibles hacían rodar cabezas. Afiladas cuchillas atravesaban a los que mi puntería me permitía alcanzar. Un mar de sangre cubrió la arena y los gritos desesperados de las personas hacían estremecer a toda la ciudad. Los que intentaron escapar descubrieron que muros invisibles estaban bloqueando las puertas y fueron obligados a aceptar su destino. Después de unos pocos minutos, los gritos se encontraban extintos. Solo unas pocas personas estaban con vida, aterradas, tratando de protegerse entre los asientos y los cadáveres. Sabía que era momento de afrontar la realidad. Tenía que abrir los ojos y descubrir toda la destrucción que causé. Fue decepcionante que el cúmulo de entrañas, sangre y cuerpos mutilados me hubiera causado tan vagas emociones. Traté de explicarle a mi propia razón que a esas alturas la insensibilidad de los actos no era una decisión, sino una reacción inevitable. Miré al cielo de nuevo y grité lo más fuerte que me fue posible: «¿Te complace? Fue para ti algo entretenido de ver». Cuando el eco de mis palabras se desvaneció, de repente pude notar que él estaba debajo de mí, de pie, sobre la sangre, con su común mirada inexpresiva. Comencé a descender hasta que mis pies encontraron el suelo, justo frente a él, y pude ver a través de sus ojos. Parecía serle imposible enfocar su atención. Miraba sin parar a su alrededor. Podía ver cómo disfrutaba de las consecuencias que obtuvo al modificar las reglas de una manera tan sutil. Me acerqué hasta estar a unos pocos centímetros de su manto negro y parecía que ni siquiera podía notar mi presencia. Por fin, había llegado el momento. Uno de los primeros actos que aprendí fue también el primer truco que presencié con mi padre, de aquel mimo que veíamos cada sábado en la avenida principal al dirigirnos a su trabajo. Me asombraba la enorme elasticidad de su cuerpo cuando simulaba meterse por completo en una pequeña caja, la cual, poco a poco, se iba reduciendo en tamaño, hasta que todas sus extremidades se unían en una sola masa que, por más que lo intentábamos, no podíamos definir su forma. Por último, su cabeza se unía con el resto de su cuerpo y conseguía esa forma cuadrada perfecta. Para terminar el acto, uno de sus brazos emergía desde el centro de su amorfa y a la vez definida forma. Tomaba una pequeña puerta invisible en la parte superior y cerraba la caja para terminar su acto. Debo confesar que esperaba escuchar gritar de dolor a esa criatura cuando lo logré encerrar conmigo en la caja invisible. Muy por lo contrario, creo que lo escuché reír, mientras mis huesos se quebraban y las entrañas escapaban de mi cuerpo al compactar el tamaño de la caja. Y como si se tratara de una comedia ruin, en esos momentos cuando nuestros cuerpos se habían fusionado en un cúmulo de sustancias imposibles de identificar, me sentí también en espíritu muy cercano a él, pues con ese acto yo había conseguido mi objetivo: destruir al ente que ocasionó tanto mal a mi vida, y él había alcanzado la expresión máxima de su voluntad al destruirse a sí mismo solo por alterar una de las piezas en el tablero cósmico de posibilidades. Hasta en el último segundo pude escuchar cómo las pocas personas que quedaban con vida
proyectaban desgarradores gritos al presenciar mi acto. Debió ser terriblemente grotesco ver cómo nuestros cuerpos se desgarraban, nuestros huesos crujían y cada órgano explotaba dentro de la caja. Nunca podré saber qué repercusiones tuvo para nuestro pueblo los días posteriores a mi espectáculo. Me gustaría pensar que fue un suceso que le dio la vuelta a todo el planeta, y aunque aún sigo en el mundo de los hombres, ya no tengo una forma humana. Temo decir que mi visión de las cosas estaba errada, pues he sido obligado a tomar el lugar de la criatura que logré destruir. Hoy comprendo que ellos también son esclavos de criaturas con un mayor poder y mandato. Su lugar tenía que ser cubierto para seguir sirviéndoles por toda la eternidad. Ahora vago por el mundo, seleccionando a cierto tipo de personas que pueden modificar drásticamente la realidad si solo se modifica alguna de las leyes naturales del universo, y todo para, llegado el momento, poder hacer la misma pregunta que a mí me ha condenado a esta penitencia eterna: ¿de qué se alimentan los dioses?